Buenas tardes, bienvenidos a lo que es la unidad número 3, en la cual abordaremos lo que es el tema de reciclaje. Para dicha unidad vamos a trabajar por medio de la siguiente diapositiva. Hablar de reciclaje es hablar de un tema de que ya es cotidiano en nuestra vida, es un tema de que no es nuevo para nosotros, ¿sí? Aquellos que tenemos niños pequeños en nuestros hogares, pues vemos que en las escuelas ya se toma la iniciativa de que todas las actividades que se desarrollen dentro del aula, sean maquetas, sean hasta el obsequio del Día de la Madre, el Día del Padre, sean hechos en material de reciclaje. Pero hablar de reciclaje nos lleva a saber qué son las acciones en las que se convierten los materiales de desechos en materia prima o en nuevos productos, de modo a extender su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo. Y el combatir la acumulación de desechos en el mundo nos lleva a que podemos combatir lo que es la contaminación. Sabemos bien que pues todos los materiales no pueden ser reciclables, pero pues sí existe la gran parte de materiales que pueden ser reutilizados. ¿Como cuáles? Hablamos de cartón, hablamos del vidrio, hablamos del aluminio y del papel, y hasta en ciertas partes hablamos de algunos plásticos y hasta las conchas de las verduras. Ahora, estos materiales que pueden ser reciclados, pues pasan por diferentes procesos donde se vuelve a reaprovechar y vuelve a su ciclo de utilidad. Por ejemplo, hablamos de que cuando utilizamos las botellas de plásticos de refresco, pues nosotros luego lo que hacemos es desinfectamos, y lo que hacemos es colocarle allí, sea nuevamente jugos, nos sirve como un termo, o sencillamente lo utilizamos para hacer uso de ellos en la compra de detergentes. Entonces ya allí pues le estoy dando una nueva utilidad, y eso me habla a mí de reciclar. En otros casos pues no se pueden dar el reciclaje, pues ya llega a un momento de que ya no puede ser usado, o simplemente, a ver, utilizamos ciertas cosas como decoración o como uso de nuestra vida cotidiana. Dentro de este tipo de reciclajes, hablamos de que existen 5 tipos de reciclajes. Hablamos de reciclaje de papel, y pues allí nosotros es una de las cosas que más utilizamos, ya sea en la vida cotidiana, ya sea en las oficinas, en nuestros lugares de trabajo, sea en cualquier parte, nosotros siempre hacemos uso del papel. Ahora, ¿que el papel pueda ser reciclado? Sí, sí es reciclado. Nosotros podemos hacerlo desde nuestras casas. ¿Cómo lo realizamos? Sencillamente, si hago uso de una hoja de papel blanco y ya hice uso por una cara, pues ahora vuelvo a hacer uso de esta misma hoja, pero por la otra cara, y ya allí le doy un uso doble a lo que es la hoja de papel. Sin embargo, pues cuando hablamos de grandes cantidades de papel, existen industrias donde se encargan de hacer el proceso de remojo y con ello fabricar nueva pulpa de celulosa, y a su vez pues lograr obtener una nuevo papel, pero de inferior calidad. Es decir, no es que no sea utilizado, sí, sí es utilizado, pero pues no va a ser con la misma calidad con la que nosotros utilizamos la primera vez. Hablamos también del reciclaje de metales, y allí utilizamos productos metálicos cotidianos elaborados a partir de aluminio, cobre y otros metales blandos. Por ejemplo, las latas. Las latas de los refrescos logran fundirse y vuelven a aprovecharse para elaborar nuevos productos, disminuyendo así la compra de materia prima. Y por eso es que vemos muchas personas que en ciertas actividades que existen en las ciudades y eso, pues buscan estas botellas de lata, porque además de que son eh, un ingreso para estas personas, pues ellos lo llevan a una industria donde la industria pues hace este proceso y combaten lo que es el consumo o el exceso de desechos sólidos como tal. Ahora, existen también envases de plástico, el reciclaje de envases de plásticos. Esos envases pueden volverse a emplear una vez que hayan sido higienizados correctamente y dispuestos a volver a contener alimentos, jugos o hasta los mismos detergentes. Y es algo que nosotros utilizamos cotidianamente en nuestras vidas, hasta el mismo
señor de que vende la leche, pues hace uso de que las botellas de refresco, luego que él hace su proceso de desinfectación, pues él hace allí para poder vender su producto. También hablamos del reciclaje de aceites. Este reciclaje de aceites, pues a ver, nosotros creemos que el aceite de nuestra vida cotidiana, el aceite de freír, pues no es utilizado y en realidad sí es utilizado. Luego que nosotros lo utilizamos y, a ver, nosotros hacemos, existen personas o la ciudadanía como tal, todavía no capta de que el lanzar, arrojar el aceite por lo que es las tuberías, pues llega a lo que es el agua y este la contamina. Entonces, lo recomendable es que si el aceite va a ser desechado, pues sea envasado en un nuevo frasco y pueda colocarse en lo que es el contenedor de basura. Ahora, si eso existe en las grandes empresas, se utiliza como lubricante de maquinaria. Luego que ellos hacen la purificación, es decir, hacen el filtrado de que las partículas sólidas que vengan en ese aceite queden de un lado y que el líquido, el aceite como tal, ya limpio, quede de otro lado, este aceite ya purificado y filtrado, pues va a ser como lubricante para las grandes maquinarias. Allí bajaría ya el costo de lo que es la parte de la industria, en lo que es la parte de lubricación de las maquinarias y a su vez pues sería una parte, una acción de reciclaje. También tenemos lo que es el último tipo de reciclaje, que es la parte de hacer uso de las conchas de verduras. Este uso de las conchas de verduras pues nos habla de que a partir de allí se obtiene un desecho orgánico llamado abono orgánico y se realiza con lo que es la parte de las conchas de las verduras, algo que nosotros cotidianamente lo podemos hacer en nuestras casas, que no es de un día para otro que se va a obtener, pero pues para lo que son las partes de las siembras, pues bajan a ellos costo del que es lo que es la parte de fertilizantes, hace un mejor uso porque todo es al natural. Dice allí que puede convertirse en el abono para la siembra o incluso insumos para la obtención de biocombustibles. Entonces allí tenemos la imagen donde observamos de que pues lo que hacen es mezclar las conchas de verduras con abono y él se va descomponiendo. Ya allí hablaríamos de los tipos de reciclaje, pero pues vienen hablándose de los que son las 3 R del reciclaje. Y nosotros la escuchamos desde los niños que hablan de las 3 R, de que hay que reciclar, de que mamá, existe esto, de que yo ahora le voy a dar una nueva utilidad a lo que es el cartón de huevos. Y dejamos de un lado lo que nos enseñan nuestros pequeños, lo dejamos a un lado y nosotros ya personas adultas lo que hacemos es todo lo contrario a lo que ellos les enseñan. Entonces es importante saber y conocer nuevamente lo que son las 3 R de reciclaje. Hablamos de reducir y allí en la imagen nos habla de que es disminuir la cantidad de residuos que generamos día a día, comprando solamente lo más útil para nuestro consumo. En el caso de reutilizar, dar una segunda oportunidad a las cosas que llegaron a utilizarse antes de tirarse, puede tener la misma función o darle un nuevo uso. Y en el caso de reciclar, es utilizar el residuo como materia prima para la creación de nuevos productos. Entonces, ahora vamos a verlo un poco más a fondo. Vemos que reducir nos dice consumir solo lo necesario, evitar la cultura del despilfarro que solo genera más basura de la estrictamente necesaria, sino que además consume recursos cuya obtención es costosa en términos medioambientales, ya sea el caso de la electricidad o el agua potable. Pues pequeñas acciones cotidianas pueden garantizar un ahorro importante de los recursos naturales del planeta, muchos de los cuales no son renovables ni pueden procesarse limpiamente. Y allí lo englobamos a lo que es la unidad pasada. Hablamos de los recursos naturales renovables y no renovables. Y sabíamos que el agua, por ejemplo, es un recurso natural renovable. Él se puede renovar, pero sin embargo llegará el momento en que ya pues no podemos tener ese recurso tan importante en nuestras vidas. Hablamos también de la parte de electricidad. A ver, estamos conscientes de que hay una falla de electricidad en nuestro estado. Sin embargo,
hace años atrás veíamos cómo en las casas, pues si estaban todos reunidos en el comedor, se veía que toda la casa, todos los bombillos de las casas estaban encendidos cuando toda la familia estaba reunida solamente en lo que era la parte del comedor. Entonces allí hay también, a ver, un despilfarro de lo que es la energía eléctrica. Entonces, allí debemos nosotros tener un poquito de conciencia también. A ver, si yo voy a estar en el cuarto y voy a hacer solamente uso de esta zona, pues solamente voy a hacer uso del bombillo, del ventilador, del aire, del televisor, de lo que necesito dentro de mi cuarto. No necesito tener todos los bombillos encendidos de mi hogar cuando no voy a hacer uso de ellos. Allí pues trabajaríamos lo que es la parte de ahorro. No obstante, sabemos también que existe la parte de reutilizar. Y a ver, muchas veces tenemos en nuestras casas objetos que creemos que no sirven para más nada y lo que hacemos es colocarlos dentro del contenedor. Y allí observamos en la imagen cómo un envase de plástico de una botella de agua puede ser utilizada ahora para resguardar o para guardar lo que son ganchos. Allí nosotros podríamos colocar también juguetes de los niños, podríamos colocar también tornillos, podríamos hacer uso de este tipo de botellón ya cortado, decorado a nuestra manera, si queremos decorarlo, si no queremos decorarlo, pues igual sigue siendo una nueva utilidad. Entonces, reutilizar. ¿Qué me dice eso de reutilizar? La utilización de materiales y productos viejos con nuevos fines antes de cambiarlos inmediatamente por otros. Así se combate la cultura del consumo y de la irresponsabilidad, con pequeños gestos como escribir las hojas por ambos lados, rellenar botellas de vidrio, etc. Veíamos también que en los nacimientos se hace uso de lo que son las botellas de champaña, de vino. Vemos ahora que luego que ese licor ha sido consumido, ahora las decoran, las colocan más bonitas y allí se coloca lo que se vaya a dar en el nacimiento. Entonces ya allí vemos esa nueva utilidad y pues así también nosotros combatimos lo que allí nos habla, lo que es el consumismo. Porque si yo tengo en mi casa una botella como la que tengo allí y en vez de comprar una cesta nueva, y lo puedo hacer con esto, pues ya también hablaríamos de el poco consumo económico que podemos tener en los hogares. Hablamos también de la parte de reciclar. Hablar de reciclar es dar nueva vida a los materiales de desechos, como el caso de los envases, el papel, las latas de aluminio, reincorporándolas a la cadena productiva. Esto requiere de un esfuerzo para separar la basura reciclable de la biodegradable, así como una organización pública que distinga los lugares para depositarlos por separado. Y vemos que actualmente todavía existe la mal información o la poca información en los ciudadanos, por ejemplo, en el estado Táchira, de no hacer uso correcto de los contenedores eh, de los contenedores de reciclaje. ¿Sí? Vemos que existen diferentes contenedores, pero seguimos lanzando lo que es el cartón dentro de lo que es la lata de aluminio o sencillamente porque ya vemos que el contenedor de cartón ya está full, entonces lo lanzo a donde dice plásticos y lo que estamos haciendo es crearle primero más trabajo a las personas que deben hacer el proceso de clasificación de los desechos. Segundo, pues a ver, si yo coloco donde está el contenedor de papel, le voy a colocar conchas, le voy a colocar alimentos, pues lo que estoy haciendo es dañar ese papel que está allí, que tal vez otra persona si tuvo conciencia, si tuvo información y sabe cómo debía colocar esos desechos en su respectivo contenedor y lo que estoy haciendo es dañar. Dañar porque el material que se está colocando allí, en este caso serían los alimentos, pues no es un material apto para poder ser reciclado. En este caso, cualquier tipo de alimento. Sabemos muy bien que las conchas de las verduras sí se pueden reciclar, pero hay otros tipos de alimentos que no pueden ser reutilizados. Ahora,
El estado Táchira cuenta con lo que es la escuela de reciclaje, una escuela donde pues ha ido a las diferentes escuelas o las instituciones educativas con la finalidad de que los niños empiecen a tener un poquito más de conciencia ambiental, un poco de eso que nosotros vimos hace mucho tiempo, pero empezamos a descuidar. Esa escuela de reciclaje, pues sus objetivos son muy claros, es reciclar y combatir lo que es la contaminación, en este caso del Estado, enseñarle a la ciudadanía como tal cómo se debe reciclar. Y a pesar de que exista en el estado Táchira, muchas personas pues desconocen de dónde queda ubicada, cuáles son sus objetivos, cuál es la funcionalidad de ella dentro del estado. Pues ella, en base a la contaminación que existía en el estado Táchira y la desinformación, pues también se une a lo que es la organización gubernamental y hace lo que son los contenedores de la clasificación de desechos, donde observamos allí en la imagen que está clasificado. Por ejemplo, las latas de aluminio irían en lo que es el recipiente plateado, el vidrio iría en el recipiente azul, el papel y cartón iría en el recipiente que es beige. En el caso del plástico, pues iría en el recipiente que indica que es plástico y que está de color verde. Entonces, a ver, vemos por allí en las calles de San Cristóbal de que existe el señor que va buscando por, en los contenedores, no es para extraer o para dejar basura, sino para poder llevar este material que ya ha sido clasificado por la ciudadanía, si fue de forma correcta, lo lleva a lo que es la escuela de reciclaje y allí todos estos desechos pasan por lo que son los diferentes procesos. Entonces, con esto finalizamos lo que es la unidad número 3, en el cual hablamos de lo que es la parte de reciclaje, donde nos llamamos a lo que es la reflexión, saber reciclar, empezar desde muy pequeños a enseñar esto y no solamente enseñárselo a los pequeños, sino nosotros como adultos llevarlo a la práctica. En la actividad va a estar en plataforma ante cualquier duda que tengan. Un gusto haberles acompañado. Hasta luego.